Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Somos Joel y Yolanda Valdivia. Damos bienvenida a nuestro seminario de pareja de cada martes. Así es, mis amados hermanos. Hoy día con el tema Enfrentando el temor a la depresión. Será un tema de mucha comprensión en estos tiempos tan difíciles que afrontamos. Vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestro seminario de matrimonio. Oh Padre bendito celestial, a ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Gracias, Señor, por reunirnos por este medio tecnológico para aprender y escudriñar tu palabra en este tiempo, bendito Dios. Gracias por hacer hacedores de tu palabra en este tiempo difícil que estamos viviendo, Señor, bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Amén y amén. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Ahora vamos a continuar adorando y alabando a nuestro gran Dios. Ahora es tiempo de buscar tu rostro, Señor. Ahora es tiempo de exaltar tu nombre, de adorarte, Señor. Tú, mi hermano, acompáñame. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, sí. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarme, sí. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, cántala conmigo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven. Gloria a ti, Señor. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Neftalí Quispe y mi esposa Stephanie Faustor de Quispe, y hoy queremos compartirles acerca de los cristianos perseguidos en tiempos del COVID-19. El aislamiento social solo ha provocado el rechazo a los cristianos. Están siendo arrestados y en algunos casos hasta asesinados por su fidelidad en extender el reino de Dios. La crisis del COVID-19 ha traído confusión e incertidumbre en todo el mundo.
junto con recesión económica y cifras exorbitantes de muertes provenientes de todo el mundo. Siria es un país devastado por 9 años de guerra. Los hospitales fueron destruidos y muchos viven en campamentos desplazados por la guerra. La situación para los cristianos no es favorable cuando se ven obligados a vivir en aislamiento. No pueden tener acceso a reuniones virtuales. Las iglesias no tienen los recursos y el estado de emergencia se presta para que ISIS siga golpeando fuertemente a las iglesias. Veamos el siguiente video. En todas las eras de la historia, los cristianos han sido perseguidos. El tiempo del COVID-19 no es la excepción. Lamentablemente, la crisis global ha golpeado fuertemente al cuerpo de Cristo. La cuarentena ha sido sinónimo de rechazo, necesidad y muerte a quienes siguen a Cristo mucho más que para el resto. El pasado 10 de febrero publicamos un video donde resumimos los datos más notorios de la lista de los 50 países en donde es más peligroso ser un cristiano en el 2020, publicada por el Ministerio de Open Doors. Para ese momento, el panorama era desolador en todo lugar, particularmente en países de Asia, Medio Oriente y África. La iglesia era asolada por predicar el evangelio. Miles de creyentes fueron arrestados o asesinados por su fidelidad al llamado de extender el reino de Dios. Pero hoy, apenas unos meses después, la iglesia en esos lugares grita con más desesperación que nunca. La crisis del COVID-19 ha traído confusión e incertidumbre en todo el globo, junto con recesiones económicas y cifras exorbitantes de muertos provenientes de casi todos los países del mundo. Esta crisis ha implicado terribles desafíos para los creyentes perseguidos, y estas 4 naciones son ejemplo de ello. El siguiente es Siria, número 11 en la lista. La situación general para los sirios es la de un país devastado por 9 años de guerra, donde los hospitales han sido destruidos y donde muchos viven amontonados en campamentos después de ser desplazados. Rachel Sider, consejera de Políticas y Defensa en el Consejo Noruego de Refugiados, afirmó que los sirios son algunos de los más vulnerables a la propagación del virus y que no estarán preparados para ningún brote pronto. Además, es claro que por muchos años la población siria no ha tenido los medios para alimentarse de forma apropiada, por lo que sus organismos son bastante vulnerables. Igual que en Nigeria, la falta de pruebas del virus hace que al momento solo hayan identificado 19 casos, aunque evidentemente haya muchos más. Ahora, la situación para los creyentes perseguidos se intensifica cuando se ven obligados a vivir en aislamiento en un país islámico donde ISIS aún tiene una fuerte presencia. Los pocos que tienen acceso a Internet no pueden acceder a reuniones o sermones virtuales, pues casi ninguna iglesia tiene los medios para hacer uso de esos recursos en este momento. Además, existe la posibilidad de que el estado de emergencia se preste para que ISIS siga golpeando intencionalmente a las iglesias. Permítame compartirles un versículo que se encuentra en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, Dios nos ha puesto en esta tierra para hacer luz en medio de las tinieblas. Sigamos orando por todos aquellos misioneros que dan su vida, que dan su tiempo y que sobre todo se dan íntegramente por el ministerio de Dios. Acompáñenme en esta oración. Dios Todopoderoso, te pedimos por todos aquellos misioneros que están en el campo, por su vida espiritual, por los recursos y por sobre todo, por protección tuya, Dios mío. También pedirte por este país de Siria para que no haya más guerra y pueda recuperarse esta nación. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Somos la familia Giraldo Montes, de la red GPS Gracia para Servir. El tema de hoy es muy especial y actual, ya que se dice que el 52% de las parejas se pelean y han tenido episodios de depresión por causa de la cuarentena dentro del hogar. ¿Y qué podemos hacer, amor? Amor, nuestros hermanos de la supervisión nos darán algunos consejos. Acompáñenos. Hagamos deporte.
dormamos a nuestras horas. Comamos saludable. Tengamos amigos cristianos. Y participemos de células virtuales. Amor, ya no hay que ver noticias tristes. Amor, mejor dejemos ver noticias que nos desaniman. Oremos siempre y dependamos del Señor. Y sobre todo, escuchemos el consejo de Dios, el mensaje de hoy. Bendiciones. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Labios te alabarán solo a ti. Labios te alabarán solo a ti. Eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré, porque tú eres el gozo de mi corazón, porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Labios te alabarán solo a ti. Eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios te alabarán solo a ti. Mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré, en ti me gozaré. Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra reunión de matrimonios. Yo soy el pastor Edwin Aldana. Y yo, Rocío de Aldana, y esta noche hemos venido trayendo promesas de la palabra de Dios Para enfrentar la depresión. ¿Sabes, Rocío? Muchas veces la depresión viene porque llenamos nuestra mente de todas las malas noticias que hay alrededor. Por eso debemos recordar la promesa de Dios en Filipenses 4:8. Dice el texto: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Por eso, llenemos nuestras mentes de su palabra. ¿Sabes, Edwin? También nos deprimimos porque pensamos que estamos enfrentando solos una crisis. Por eso, la palabra de Dios en Deuteronomios 31:8 nos dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Así es, por eso recuerda que Dios está contigo siempre. Rocío, muchas veces también nos deprimimos
porque tenemos el temor de enfermarnos y nuestro corazón se llena de ese temor, sobre todo en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo. Por eso debemos recordar esta promesa de Dios, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Recuerda que Dios es tu protector. Eddie, tú sabes que también podemos deprimirnos por tener temor a la muerte. Por eso debemos recordar lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:38-39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, Dios es nuestra esperanza y fortaleza para cada día de nuestras vidas. ¿Sabes qué, Rocío? También me he dado cuenta que muchas veces la depresión viene porque a veces pensamos que todo está fuera de control, que la situación no se va a solucionar, como que de alguna manera toda la situación que vivimos es una crisis que no tiene solución. Por eso debemos recordar la promesa de Dios en Romanos 8:28-29. ¿Qué dice? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Recuerda, Dios es soberano y todo resultará para ser como Cristo. ¿Sabes, Edwin? También nos podemos deprimir porque quizás no hay trabajo o tenemos problemas económicos. Pero recuerda la promesa del Señor que está en Filipenses 4:19, que dice: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es, Dios siempre será nuestro proveedor. Finalmente, mi amor, ¿sabes? Dios ha prometido acompañarnos durante toda esta etapa de pandemia. Tú y yo, por eso debemos creer en cada una de las promesas que Dios ha puesto en su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos gozo, para que tengamos paz, para que tengamos confianza día a día en Él y así podamos compartir de esas buenas noticias a las personas que nos rodean. Así es, y recordemos lo que dice el Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué tal si oramos en este tiempo y pedimos a Dios por cada una de las personas que están enfrentando estos cuadros de depresión, poniendo a todas esas personas en las manos de Dios para que Dios fortalezca sus corazones, restaure sus vidas y puedan cada una de ellas seguir creciendo y confiando en Dios? ¿Sí? ¿Qué tal si oramos en este tiempo juntos? Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia y amor en este tiempo, Señor, y en cada vida. Padre bueno, te reconocemos a ti como el Señor, como aquel que tiene control de todas las cosas. Y aun cuando estamos todavía enfrentando situaciones difíciles, Señor, personales, familiares, en el trabajo, en la salud, y quizás todas ellas en conjunto quieran producir en nuestra mente y corazón tristezas, angustias, depresión. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que sea tu palabra, Señor, tus promesas grabadas, Señor, en nuestros corazones y batallando en nuestras mentes, la que prevalezca, Señor, en nuestras vidas, para que así podamos juntos seguir confiando en ti, creyendo en ti y esperando, Señor, en tu buena voluntad. Porque nada de lo que sucede, Padre bueno, tiene despropósito alguno, sino todo lo contrario.
siempre nos enseñarás y formarás nuestras vidas y carácter a la imagen de Cristo con toda circunstancia que enfrentamos en la vida. Por eso, Dios, te agradecemos, te glorificamos y ponemos en tus manos la vida de cada familia, de cada persona, confiando en que tú harás tu buena voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. 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 Damos gracias a Dios y sabemos que las promesas del Señor han de alentar cada corazón y cada familia. Pero ahora también nos toca algo muy importante dentro de toda esta programación y tiene que ver con el meditar y escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y en esta noche tenemos un invitado muy especial. Tenemos como invitado al pastor Juan Fortini, pastor de la red de GPS y subpromotor de nuestro colegio. Así que invitamos al pastor Juan para que pueda compartirnos la preciosa palabra de Dios. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Saludos cariñosos a todas las parejas de nuestra amada iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Sobre todo a la red GPS, a la red de matrimonios, un abrazo afectuoso. Asimismo también a todos los amigos de repente y hermanos de otras iglesias, o tal vez amigos también invitados que están observando en esta plataforma este mensaje. Saludos para todos ustedes. Deseo iniciar este mensaje mencionando lo letal y terrible que trae consigo la enfermedad de la depresión. He sido testigo ocular de pacientes con cuadros ansiosos donde realmente han caído en la desesperación involuntaria y que hasta llorando y en desesperación han solicitado una ayuda, han solicitado apoyo y de alguna manera en la desesperación han dicho: por favor ayúdenme porque me encuentro en ansiedad, en depresión. Hoy vivimos una emergencia sanitaria que ha traído inestabilidad familiar, producto obviamente de esta cuarentena y de las circunstancias que vivimos. La enfermedad y la muerte es la noticia de todos los días y es muy probable que algún ser querido o persona llegada a usted de repente esté sufriendo este famoso COVID-19. Por otro lado, se ha detenido también la economía del mundo, donde muchos padres de familia como usted de repente o como yo han perdido la posibilidad de llevar subvención a sus hogares y donde escuchamos de episodios de desesperación, de ansiedad, hasta inclusive de depresión. Ahora usted dirá: pero pastor, ¿cómo es la depresión? Permítame mencionarle, la depresión se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo, disminución de las funciones psíquicas, y lo peor de todo es que bloquea la posibilidad de vivir tiempo presente, ya que es producido por el miedo o terror al futuro desconocido, y que obviamente el día de hoy estamos expuestos. Definitivamente la cuarentena agudizó también, ustedes saben, las estadísticas lo mencionan, ¿no? Agudizó los cuadros ansiosos y finalmente ha concluido en episodios severos de depresión. Y la pregunta sería: ¿cómo venzo la depresión? ¿Cómo puedo enfrentarla? ¿Habrá salida para este terrible azote? Pues la respuesta es sí, claro que sí. Y la Biblia nos enseña también. Pero para ello lo primero que debemos hacer es abrir la Biblia y recordar de alguna manera nuestro ADN, nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente en el libro de Génesis capítulo 1, verso 31, mire conmigo el texto bíblico, Génesis 1:31, y vio Dios, dice la Escritura, que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Así que el texto bíblico va a decir que todo era armonioso y cada órgano, cada sistema funcionaba pero exactamente en su lugar. Ahora bien, hasta que llegó la caída de la humanidad, hasta que ingresó el pecado al ser humano, y entonces ese hombre perfecto, ese hombre correcto, ese hombre donde de alguna manera todo funcionaba bien, comenzó a enfermarse y comenzó a tener problemas serios. Todos los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado y aún el cerebro comenzaron también a padecer disfunciones. O mejor dicho, todo comenzó a funcionar mal. Y una enfermedad que apareció fruto de la caída fue justamente la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental
según caracterizado por un persistente o una persistente tristeza, ¿no? Si usted lo observa de repente en una persona ansiosa, eso es lo que va a encontrar. Persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada con una incapacidad de realizar actividades diarias. La depresión, queridos hermanos y amigos, es un desorden complejo y se cree que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Y ojo, mayormente mujeres. Y a todo esto surge la pregunta, ¿pueden los cristianos deprimirse? Bueno, particularmente he escuchado diferentes posturas, ¿no? Hay un grupo, un segmento de cristianos que dicen, no puede ser porque el cristiano no se deprime. Pero obviamente si hacemos un estudio exacto, un estudio serio de la palabra de Dios, nos va a mostrar a varios siervos del Señor que experimentaron depresión. Y usted dirá, ¿quiénes? Bueno, permítame recordarles, el rey David, por ejemplo, que se deprimió por su propio pecado y llegó a decir, inclusive en el Salmo 32, verso 3, miren ustedes conmigo, Salmo 32, verso 3 va a decir, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. O por ejemplo el profeta Jeremías, que también se deprimió en el libro que lleva su nombre, Jeremías capítulo 8, verso 18. Mire usted lo que dice, mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. O tal vez el profeta Jonás, que se deprimió cuando vio que Dios salvó a los habitantes de Nínive. Y en el texto de Jonás capítulo 4, verso 1 y 3, va a decir, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Interesante, increíble, ¿no? Pero el ejemplo más conocido de un siervo de Dios con depresión fue obviamente el de Elías. Y es el texto que queremos evaluar el día de hoy, es el texto que queremos meditar. Y permítame resumirle de repente lo que pasó con el profeta cuando estamos refiriéndonos en este caso al texto. El profeta Elías, y escúcheme con atención, retó a los profetas de Baal a descubrir quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová. Porque el rey de Israel, Acab, y su esposa Jezabel habían introducido la adoración a Baal y se alejó el pueblo del verdadero Dios. Y ojo con Primera de Reyes capítulo 18 que cuenta esta historia. Y se nos narra que Elías mandó separar dos altares, ¿no? Según narra el texto bíblico. La deidad que mostrara su poder, haciendo descender fuego sobre su altar, demostraría ser el verdadero Dios. Durante todo el día, los profetas de Baal lucharon con gemidos y sacrificios sin obtener ningún resultado. Pero cuando le tocó el turno a Elías, él dijo, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 34, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. Y va a decir el texto, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 34, su altar quedó empapado de agua. Llegó el profeta, oró, Primera de Reyes capítulo 18, 37, y va a decir, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Usted y yo conocemos el resultado. Dios se manifestó y pudieron ver su gran poder a través del fuego que descendió del cielo y consumió el altar. Aún toda el agua derramada desapareció en segundos. Miles de personas se convirtieron en adoradores a Baal, de adoradores al Dios eterno, al Dios Jehová de los ejércitos. Además, Elías mandó matar a 450 profetas de Baal e hizo llover sobre la tierra, luego de 3 años y medio de tremenda sequía. Miren ustedes, queridos hermanos y amigos que nos siguen, una tremenda victoria. ¡Qué tremenda victoria! Pero miren lo que pasa acto seguido. El perverso rey Acab, miren ustedes con atención, le cuenta todo lo que pasó a su perversa esposa Jezabel. Y Jezabel le envía un terrible mensaje al profeta Elías. Y va a decir en el verso 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Vale decir, yo no te he matado. Una acusación directa, una amenaza directa. Amenaza con matarlo. Vaya qué mujercita, vaya qué esposa.
Y este rey entonces le cuenta a su esposa y la mujer dice, ¿qué? Así que este hombre ha hecho eso. Ok, entonces ahora yo lo mato. Lo amenaza con matarlo. Uno esperaría, hermanos queridos, amigos, que después de tremenda hazaña, después de tremenda victoria, Elías se mostraría valiente contra la amenaza de esa mujer, una sola mujer, pero no fue así. Porque el texto va a decir en el verso 3 y 4, que viendo pues el peligro, dice la Biblia que se levantó Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya Jehová, basta ya. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Salió huyendo y se deprimió. Salió huyendo y se deprimió. A tal punto que quería que Dios le quitara la vida. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Por qué Elías cayó en esta profunda depresión? Ahora, ¿cómo Dios lo ayudó a salir de este estado? ¿Cómo podemos aprender nosotros de esto? Bueno, vamos a buscar las respuestas a estas preguntas a lo largo de este mensaje. Y lo primero que de repente vamos a cuestionarnos y preguntarnos es, ¿por qué podemos caer en depresión? Miren ustedes, es tremenda la historia de Elías. Una mujercita en sus amenazas pudo finalmente quebrantar sus emociones de Elías y poder generar una emoción de miedo y temor y hasta la depresión. Tengan cuidado con lo que ustedes puedan recepcionar. Ahora, volvamos a nuestro texto. ¿Por qué podemos caer en depresión? Antes de ello, es importante identificar las causas de nuestra depresión. Lo hemos dicho y volvemos a repetir. La depresión es una enfermedad muy compleja, porque no solamente se desarrolla dentro de un ámbito, porque puede tener, por ejemplo, causas orgánicas. Pero es conocido en este caso que condiciones como diabetes o de repente problemas de presión arterial, problemas glandulares, desbalances químicos, problemas cardíacos pueden conducir a una persona a estados serios de depresión. Pero también los malos hábitos o vicios como el tabaco, alcohol, las drogas son detonantes para este terrible mal. Pero no solamente es un tema bioquímico, también existen causas emocionales. Por ejemplo, la profunda tristeza por la enfermedad de un ser querido o la muerte de un ser querido. Hoy día estamos viviendo la muerte de muchas personas, de muchos seres queridos, y por eso mucha gente está cayendo en depresión. Por ejemplo, cuando el rey David se enteró de la muerte de su hijo Absalón, se deprimió totalmente. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 33 va a decir, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de mí? Hijo mío, Absalón, hijo mío. Interesante. Es la voz desgarrador de un padre que ve a su hijo morir. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Pero también hay causas espirituales, queridos hermanos y amigos. ¿Por qué? Por el pecado. Por los celos, por ejemplo, la sed de venganza, la ira, el rencor, el remordimiento, la falta de perdón. La culpa o pecados no confesados pueden de repente arrastrar a sus víctimas a la depresión. Usted, por ejemplo, recordará la experiencia de David cuando su pecado no confesado lo condujo a la depresión. Como dice el Salmo 32, verso 3, mientras me negué a no confesar mi pecado, en este caso, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. David, al no confesar su pecado, su cuerpo se vio afectado y su corazón también. Pero cuando volvemos al texto de Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos en Elías algunos elementos interesantes que lo hizo ingresar en depresión. Y vamos a ir paso a paso. Lo primero que vemos en Elías, cuando él ingresa en depresión, es que dejó que sus emociones lo controlen. Es lo primero, y tengamos cuidado con esto. Dejó que sus emociones lo controlen. Miren lo que dice el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá. El verso 3 lo menciona. Elías, hermanos queridos, amigos, acababa de tener un triunfo tremendo, yo se los he contado hace unos instantes, frente a los profetas de Baal, gracias al poder de Dios actuando por medio de él. Pero ahora se entera de que Jezabel lo quiere matar.
Y en lugar de seguir pensando en la realidad del poder de Dios para vencer a cualquier dificultad, deja que sus emociones lo controlen y entra en pánico. El temor se apoderó de Elías y le hizo perder la perspectiva. Elías debió dejarse guiar por la realidad de que Dios es todopoderoso. Ya se lo había demostrado una vez con tremenda hazaña. Pues simplemente tenía que haberse dejado llevar por el Señor, confiar en Dios en toda circunstancia. Elías había visto los resultados de mirar al cielo, pero esta vez se desenfocó, miró a su enemigo y se asustó y dejó que sus miedos lo controlaran y finalmente se deprimió. Debió pedir ayuda a Dios en medio de su temor, pero no lo hizo. Y escúchame con atención, el primer paso para entrar en depresión muchas veces es dejar que tus emociones te controlen. Es lo peor que puede sucedernos cuando nos desenfocamos, sobre todo cuando dejamos de mirar a Dios y comenzamos a mirar las circunstancias. En segundo lugar, ¿por qué entró en depresión Elías? ¿Qué pasó? Bueno, se alejó de las relaciones que podían fortalecerlo. Sí, se alejó de las relaciones que podían fortalecerlo. Mire usted conmigo el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y otra vez lo resalto, dejó allí a su criado. Las personas que se deprimen suelen ser personas solitarias. Elías debió quedarse con un amigo de confianza, maduro en la fe, que pudiera haberle de repente inyectado ánimo, fortaleza y objetividad en ese momento. Esa fortaleza lo hubiera mantenido fuerte, pero se aisló. Y eso es lo peor que podemos hacer en momentos como estos, por ejemplo, quedarnos solos. En momentos de esta pandemia, en momentos de esta crisis sanitaria, lo peor que podemos hacer es quedarnos solos. ¿Cuántas veces hemos dicho, de repente cuando estamos en estas condiciones, yo no quiero congregarme, no deseo contactarme con los hermanos o no deseo acudir a un pastor para solicitar ayuda? Nos aislamos, no hablamos, nos encerramos en nuestro cuarto o de repente nuestro hermético corazón se cierra y sin darnos cuenta que estamos abriendo puertas al terrible mal de la depresión. Por eso, en estos momentos tú y yo necesitamos amigos, personas que nos puedan apoyar. Elías dejó a su criado y se quedó en este caso en la soledad de su corazón y se encerró en su mente y en su alma. En tercer lugar, ¿qué pasó con Elías? Bueno, estaba débil, tanto física como emocionalmente. Y esto también es un elemento importante. Mire usted lo que dice el verso 4. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro, dice el texto bíblico, y deseaba morirse. Verso 4, deseaba morirse. Elías había caminado un día de camino. Es un hombre buscado y perseguido, considerado por el rey y su esposa Jezabel como el enemigo público número 1. Ha tenido todo un desgaste físico, recuerden, emocional, con los profetas de Baal, a los cuales obviamente había matado. Además, nuestro momento de mayor vulnerabilidad viene por lo general después de una gran victoria, es lo que los especialistas mencionan. Toda victoria desgasta física y emocionalmente, mas la caminata, todo esto genera severo estrés. Si no descansas y no te renuevas, entonces terminarás con depresión. Carlos Spurgeon, este gran hombre de Dios, decía: termino con depresión, en este caso, por el exceso de trabajo que llevo a cabo. Y el desgaste emocional, lamentablemente, trae consigo depresión, trae consigo un desgaste terrible. Lo peor que podemos hacer es no descansar. Hay una palabra clave antes de entrar a un problema emocional: no tengo tiempo. ¿Has escuchado personas así? No tengo tiempo. La mayoría de personas que he atendido con este cuadro de depresión siempre normalmente han dicho previamente: no tengo tiempo ni para descansar. No tengo tiempo, pastor, ni para nada. Si tú lo has dicho o lo estás viviendo, te recomiendo que hagas un giro rápido, porque estás entrando a un terreno minado, a un terreno que tal vez puede llevarte a la depresión. ¿Qué más encontramos en cuarto lugar en Elías? Bueno, se comparó con otros. Se comparó con otros. Mire lo que dice el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, quítame la vida. ¿Por qué?
pues no soy yo mejor que mis padres. No soy yo mejor que mis padres. Mire usted lo que dice el texto. Esto se llama autoconmiseración. Es como si dijera, yo no nací con suerte, todo me salió mal a mí. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mentalidad de víctima. Ella dijo, o en este caso Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. Y la pregunta es, ¿quién le dijo que debía de hacerlo? ¿Por qué tenemos que compararnos con otras personas? Yo no soy como tal persona. Es que de repente yo debería de ser como el esposo de la persona, o mi hermano, o mi cuñado. ¿Por qué? Nadie le dijo a Elías que debería ser mejor que sus padres. Fue él quien se lo dijo a sí mismo y se autoimpuso esta carga terrible de querer compararse con otras personas. Cuando estamos entrando en depresión hay muchos pensamientos internos que nos atormentan, hermanos, muchos. Y lamentablemente estos pensamientos van golpeando nuestro corazón. Estos pensamientos nos atormentan y no necesariamente están vinculados con la realidad. Nunca nos comparemos con nosotros o con otras personas. Cada uno de nosotros tenemos una propia identidad. Somos únicos. Tus puntos débiles no son de repente los puntos débiles de otra persona. Y tus puntos fuertes tampoco lo son. Siempre debemos de entender que somos personas individuales. Somos personas de alguna manera creadas por Dios en forma individual. No todos fuimos creados con el mismo carácter ni con la misma habilidad. La meta en la vida no es competir el uno al otro, sino de ser todo lo que Dios quiere que seamos, con tus características, con tus cualidades, con tus habilidades, pero también con tus limitaciones, con mis limitaciones, de acuerdo a los planes que Dios tiene para ti, con nuestra manera de ser, con tu carácter, con tu identidad. Dejemos que Jesucristo, hermanos, sea siempre nuestro modelo a alcanzar, a su estatura y a su plenitud. En quinto lugar, ¿qué más encontramos? Bueno, Elías se culpó de todo. Porque miren el verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. En otras palabras, lo que Elías estaba diciendo, he trabajado por 3 años y ellos todavía no se han acercado a ti. He intentado de todo, pero ellos siguen viviendo en la misma manera que antes. En su depresión, Elías se culpó de todo. Eso es lo que sucede muchas veces cuando uno está deprimido. Lo toma todo personalmente. Se vuelve de repente autosensible o demasiado hipersensible. Si uno ayuda a otros, las reacciones de las personas nunca son las mismas. Y uno no puede asumir responsabilidad por sus reacciones. Obviamente nosotros aconsejamos o de repente tú predicas o de repente tú brindas una ayuda, pero ya depende de la otra persona cómo lo recepcione. Pero cuando estamos en depresión somos demasiado lamentablemente sensibles. Dios nos dio libre albedrío. No debemos asumir la responsabilidad de las decisiones de otras personas. Hacerlo nos deprime. Uno puede influenciar en otros, sí, pero no controlarlos. La decisión es de ellos finalmente. Entonces no te deprimas por algo que está fuera de tu control. A veces de repente como padre de familia, con nuestros hijos, o a veces de repente con personas de tu alrededor. No te deprimas por algo que está fuera de tu control. ¿Qué más nos enseña el texto bíblico? Nos enseña, en este caso en sexto lugar, que él exageró las cosas negativas. Exageró las cosas negativas. Mire el verso 10. Mire usted conmigo. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es como si dijera, todos están en contra de mí. No todos, solo una persona estaba en contra de él y su amenaza en realidad era bastante limitada. Porque si Elías no se hubiera dejado controlar por sus emociones, se habría dado cuenta que Jezabel no se hubiera atrevido a matarlo. Porque Jezabel reconocía la influencia de Dios en la vida de Elías. Si hubiera querido matarlo, lo hubiera matado hace rato y no de repente solamente estuviera amenazándolo. Porque si moría Elías, entonces se convertiría en un mártir. Y eso hubiera aumentado su influencia y hubiera causado una revolución en todo el país. Y no le convenía a la reina. Es una simple amenaza nada más. Pero logró su cometido esta mujer. Hacerlo ver como un cobarde frente a la nación. Cuando Elías huye atemorizado en este caso. Y encima exagerando, solo yo he quedado. Pero más adelante, Dios le dice,
y yo haré que queden en Israel, verso 18, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Habían 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías estaba exagerando. Un papel de víctima, obviamente. Cuando nos deprimimos suele pasar eso, hermanos y amigos. Sí, siempre estamos exagerando. ¿Te identificas con alguna de estas condiciones? Es muy probable. Pero bueno, tranquilo. Miremos el remedio a la luz del texto también. ¿Cuál es el remedio de Dios para la depresión? En primer lugar, cuidemos nuestras necesidades físicas. Observe conmigo el texto bíblico. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera, ojo con esto, una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, versos 5 al 8. Dios, queridos hermanos, no lo sermoneó, no lo reprendió, no lo culpó, no lo avergonzó. No se escuchó por ningún lado que diga de repente: oye, tonto, ponte de pie, eres un profeta, no confías en mí, ¿qué es lo que te sucede? Para nada. Dios fue misericordioso y amoroso y le da 3 cosas que tal vez tú también necesitas en esta hora. Le dio descanso, le dio comida y le dio renovación. El estrés es destructivo y esto nos lleva muchas veces a la depresión. Y mire lo interesante que es Dios. Lo hace ejercitarse en una caminata de 40 días. Lo sacó de sus actividades normales, de Palestina a Horeb. Un cambio siempre hace bien. Escúchame con atención. El descanso, la buena alimentación, la renovación y el ejercitarse es el primer paso para salir de la depresión. En segundo lugar, ¿qué vemos en Elías? Pues vemos algo maravilloso. Él volvió a la palabra de Dios. Y es el segundo consejo: vuelve a la palabra de Dios. Dice el texto, verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Verso 9. Cuando uno ha estado en un ritmo muy fuerte de trabajo, escúchame con atención, y entras en depresión, descuidas tu tiempo con Dios. Descuidas tu tiempo con la palabra de Dios y lamentablemente no dejamos que Dios nos hable. Perdemos el alimento sólido. Elías necesitaba escuchar nuevamente la voz de Dios para su vida. Necesitaba volver a tener confianza. Y cuanto más meditemos en la palabra de Dios, pues entonces más confianza en Él tendremos. La pregunta sería: ¿estás pasando tiempo con Dios? ¿Estás estudiando seriamente las Escrituras? Si eres cristiano y no tienes base en la palabra de Dios, entonces estás expuesto a moverte bajo tus propios conceptos. Y tus pensamientos o los míos, humanos, nos van a llevar a tomar decisiones obviamente emocionales, lejos de la voluntad de Dios y expuesto a episodios, por cierto, de ansiedad, lamentablemente. Por eso, volvamos a las Escrituras. Es un momento apropiado en esta cuarentena, en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, a que volvamos a confiar en el Señor. En tercer lugar, ¿cómo enfrentamos la depresión? Pues entreguemos a Dios todo modo de tristeza. Todo motivo de tristeza, entrégaselo al Señor. Porque el texto va a decir en el verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él comenzó a orar y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Verso 9. Elías, queridos hermanos y amigos, no había hablado con nadie hasta aquí. No había tenido la oportunidad de desahogarse con nadie. Así que ahora que está con Dios y Dios le ha hablado su palabra, entonces él abre su corazón y expresa lo que siente. La mala conducta de estas personas habían cargado su corazón. Entreguemos entonces a Dios todo. Dios sabe qué hacer con nuestros problemas en los momentos apropiados. Todas estas emociones se acumularon en Elías y lo deprimieron. Entonces no guardemos nada, sino
Confesémosle al Señor tus sentimientos, tus emociones, tus frustraciones, tus resentimientos. Sí, estamos preocupados, pues entonces es momento de abrir tu corazón y decirle: Señor, me siento de esta manera, tengo temor al futuro. Pues entonces entrégale esa carga al Señor. Lo peor que te puede pasar, querido hermano, amigo, lo peor que pueda pasar es vivir con emociones reprimidas en tu alma. Abre tu corazón a Dios en oración. Y es el momento de ser como Elías, que abrió su corazón y le dijo: Señor, de esta manera me siento. En cuarto lugar, consagremos de nuevo a Dios. Consagrémonos de nuevo a Dios. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vio a él una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios sacó a Elías de la cueva, de la conmiseración, de la tristeza y de la frustración. ¿Pero para qué? Para que Elías vuelva a tener un encuentro con Dios, a tener un encuentro con Él. ¿Qué haces aquí, Elías? Y tal vez es lo que te dice a ti: ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan lejos? Elías podía seguir pensando que Dios se manifestaba solo de manera dramática, en un viento recio, en un terremoto, en un fuego, tal como ocurrió en el Monte Carmelo. Pero no, Dios se manifestó a Elías en un silbo apacible, como Dios desea. Y allí Elías tuvo un renovado encuentro con Dios. Un renovado encuentro con Dios. El mejor antídoto para cualquier episodio de inestabilidad emocional es la comunión íntima con Dios. Nunca olvides esto, querido hermano. Nunca olvides esto, amigo. ¿Y qué más finalmente podemos decir? Pues entonces el último consejo es: renovemos nuestra misión. Porque el texto va a decir: y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Salat, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Verso 15 y verso 16. No te vayas a quedar en la cueva, a destruirte a ti mismo. No te quedes en esa depresión. Vuelve a tu llamado. Eres un profeta. Cumple con tu misión. Unge a Hazael por rey de Siria. Anda donde Jehú, porque tienes que levantarlo como rey de Israel. Unge a Eliseo para que sea tu reemplazo. Elías, cumple con todo lo que te he comisionado. Él se consagró nuevamente a Dios y finalmente cumplió su misión. No importa si esto implica dar paso de repente a otra persona, como luego el Señor se lo pidió. Su vida está en las manos de Dios. Y esto implicaba en todo caso depender totalmente de Él. Quedarte encerrado sin hacer nada no sirve de nada. Si eres un hijo de Dios, vuelve a Él. Y si aún no lo conoces, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y entrégale tu vida a Él, el cual vino a este mundo justamente para darte vida espiritual. Finalmente, y me encanta esta parte, el sexto punto es: tengamos un amigo íntimo y entrañable. Tengo un amigo íntimo y entrañable. El verso 19 al 21 va a decir: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Verso 19 al 21. Dios no solo le dio a Elías un sucesor, sino también un amigo íntimo, entrañable. Alguien que amó a Elías lo suficiente como para ponerse a su servicio y para alentarlo. Dios nos ha creado, queridos hermanos y amigos, para que nosotros vivamos en comunidad, no como ermitaños, no en una cueva, no cerrados, no de repente en tu propia soledad, no. Nos ha creado para que vivamos en compañerismo y comunión los unos con los otros.
Es por eso que la iglesia es muy importante en tu vida y en mi vida. Nos reunimos en amor para alentarnos juntos. Por ellos, únete a un grupo pequeño, únete a una red. En este caso, de repente la red de matrimonios o la red GPS, estamos con los brazos abiertos para poder recepcionarte. Y como lo mencionaba hace un instante, si tú no conoces de Jesucristo, arrepiéntete. Reconoce a Jesús como el Señor y suficiente Salvador de tu vida. Y concédele a Él que tome el control total de tu vida. ¿Sabe algo? La depresión es una enfermedad letal. El COVID-19 es una pandemia terrible que viene azotando el mundo con miles de muertos. Pero escúchame algo, el pecado es el peor virus porque ataca el alma, destruye relaciones y te lleva y encamina al mismo infierno. Por ello arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo e inicia con Él una vida diferente, pero con Jesucristo como el Señor de tu vida. Si tú deseas hacerlo, pues permíteme guiarte en una palabra de oración. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Jesucristo. Él te brindará la paz que nunca has tenido en tu corazón. Inclina tu rostro si es tu deseo y permíteme guiarte en una palabra de oración. Repite conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie y sabes, Señor, lo que en este momento siento dentro de mi alma. Yo te pido perdón, Señor, por los pecados y por aquellas cosas que me han alejado de ti. Es verdad, Señor, te he dado las espaldas. Es verdad, Señor, mi vida está muy alejada de ti y en este momento me arrepiento de corazón. Reconozco, Señor, que si sigo en esta condición, mi final será el infierno. Reconozco, Señor, que yo mismo estoy poniendo obstáculos para que haya unidad en mi hogar y en mi familia. Reconozco, Señor, que en mi condición de soledad, en mi alma, estoy anidando muchos pecados y no quisiera seguir viviendo así. Señor, te entrego mi corazón. Abro a ti mi vida, Señor, y te ruego por favor que a partir de hoy me enseñes a amarte como nunca antes lo había hecho. Enseñoréate de mi corazón, de mis pensamientos y de mis emociones. Y a partir de hoy quiero servirte con mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si es que tú hiciste esta oración, acto seguido, hay un consejo especial para ti. Que el Señor te bendiga y sigamos adelante puestos los ojos en Jesucristo. Hasta la próxima. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos, estaríamos gustosos de poder ayudarlo. Usted podrá conectarse con nosotros escribiendo a nuestro correo electrónico y al WhatsApp del número telefónico que aparecen en su pantalla. Un pastor de nuestro equipo lo atenderá. Buenas noches, hermanos. Soy Freddy y mi esposa Shirley. Somos de la red de matrimonios. Qué gusto volverlos a ver por este medio. Por este espacio tenemos algunos anuncios que hacerles. Si quieres unirte a un grupo pequeño o una célula, únete a nosotros inscribiéndote al siguiente correo o mandando un mensaje al número celular que aparece en pantalla. Sigamos escuchando nuestros devocionales en momentos de reflexión, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y todos los miércoles nuestro culto de oración, que es a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno y oración con todo el equipo pastoral, todos los jueves de 10 a 12 de la mañana. El domingo continuamos con nuestros cultos de adoración en los horarios que aparecen en pantalla. No te olvides de participar en los grupos. Mañana a las 5 de la tarde las damas. Los jueves a las 8 de la noche los varones. Y años dorados los viernes a las 4 de la tarde. Seguimos orando por la provisión económica en cada familia. Si deseas dejar tu diezmo y ofrendas, puedes acercarte a la iglesia con la medida de seguridad o depositar a nuestras cuentas que aparecen en pantalla. Y finalmente los esperamos a todas las parejas el próximo martes a las 7 de la noche para celebrar juntos el Día del Padre. Pueden invitar también a papitos que estén cerca de ustedes. Recuerda, el edificio puede estar cerrado, mas no la iglesia. Bendiciones. Qué buen tiempo que hemos tenido esta noche, ¿verdad? Así es. Hemos podido aprender sobre cómo enfrentar el temor a la depresión,
Queremos agradecer al pastor Juan Fortini por habernos acompañado con la prédica esta noche y a la red de GPS. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, pastor, por la palabra que ha sido de mucha bendición. Así es. Y agradecemos a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta noche especial del grupo de matrimonios. Y los esperamos la próxima semana, el próximo martes, porque estaremos juntos celebrando el Día del Padre. Así que nuestro día. Este es su día. Así que invitemos a nuestros papás, a nuestros abuelitos a este día muy especial, porque va a ser un programa muy bonito, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Dios.